Pues vamos a pasar la enseñanza de este día, las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios y pues vamos a orar, vamos a pedir que sea el que nos venga a hablar, porque es lo más importante, que Dios venga a ministrar nuestros corazones. Vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, muchas gracias, Señor, porque aún a través de la alabanza nos ministra, Señor, cómo nos has amado, cómo has estado con nosotros. Señor, y como decía un salmo, Señor, como dice un salmo, que todas las pruebas, todas las cosas son para nuestro crecimiento, Señor, son porque tú quieres que aprendamos a depender de ti. Señor, y pues cuánto necesitamos, Señor, que tú nos des de esas palabras de vida eterna, que alimentes nuestra alma, Señor, que seas tú quien nos hable, Señor, que nos ayudes a ver, Señor, aquello que no podemos ver por nosotros mismos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, háblanos, Señor. Amén. El tema, como te decía, se titula Las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios y precisamente está basado en la carta de Romanos 1, ¿sí? Y a veces podemos decir, bueno, pero pues eso es a lo mejor para las personas que no conocen a Dios, yo sí lo conozco, pero si tú te pones a leer la carta de Romanos, Pablo le estaba escribiendo a una iglesia, precisamente a la iglesia que estaba en Roma, ¿sí? Y empieza precisamente con esto que vamos a ver a continuación. Vamos a dar lectura, vamos a iniciar, vamos a leer, antes de empezar a leer Romanos 1, algunos versículos para tener un poquito más claro lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver en Mateo 24, 1 al 13, dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y aquí vemos que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo es que se está multiplicando la maldad? Si vemos ahorita nuestra sociedad, pues ya hay pecados que abiertamente se ven y que ya la sociedad los está aceptando, ¿sí? Ya hay pecados que aún en las escuelas los están metiendo. ¿Por qué? Porque quieren que nuestros hijos, que los niños acepten todo ese tipo de cuestiones y lo puedan ver de una manera normal, cuando realmente no es nada normal, cuando va en contra de lo de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, antes, por ejemplo, que una persona fuera homosexual, la persona no lo iba a andar diciendo. Ahorita tú te das cuenta, libremente andan en las calles, ¿sí? En los libros de las primarias, de los kinders, y hay un tipo de familia, ¿cómo le dicen? Parental, algo así, y varios tipos de familia que eso antes nunca se veía, ¿sí? Entonces, ahorita tú puedes ver a las personas a lo mejor drogándose en el parque como si nada, y antes como que había todo eso, era más, no se miraba como hoy se mira, ¿sí? Vemos también, por ejemplo, las generaciones que se están levantando cada vez más desobedientes a los padres, cada vez más desobedientes a la sociedad, a las leyes,
y vemos que cada vez se está poniendo peor las cosas, ¿sí? La pregunta aquí es, ¿por qué? Dice, por haberse multiplicado la maldad, pero ¿por qué se está multiplicando la maldad? ¿Qué es lo que está llevando a que cada vez nuestro mundo se esté corrompiendo cada vez más? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo Timoteo 3, segunda de Timoteo 3 del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, ¿sí? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo también le decía a Timoteo que iban a venir tiempos peligrosos y empieza a listar da una lista de cómo serían las personas o aquellos hombres que se estarían levantando, ¿sí? ¿Sí? Dice, vendrán tiempos peligrosos y ahorita estamos viviendo en una época súper peligrosa, ¿sí? Una época donde antes, por ejemplo, yo creo que los 10 de mayo siempre empezamos a ver frases de que no hay un amor como el de mamá, ¿verdad? Y lo vemos y todos, y antes todos los creíamos, pero ahorita hemos visto en las noticias cómo las madres abandonan a sus hijos, cómo a veces cuando los tienen, los tiran a la basura, abortan, o sea, ¿dónde está ese amor que antes decíamos que era el amor, se puede decir que aquí en la tierra el más fuerte? Aún eso se está perdiendo, ¿sí? ¿Qué significa? Que realmente pues estamos en esos tiempos peligrosos, estamos en esos tiempos donde la maldad se está incrementando y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque decía Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos enfriarnos si no estamos realmente bien firmes en lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces vamos ahora sí a pasar a leer Romanos 1 del 16 al 32. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí podemos encontrar realmente la respuesta por qué la maldad se está incrementando tanto. Vemos que Pablo decía que Dios a través de la creación es como se revela a las personas. Yo creo que todos podemos, en todo el mundo, la gente sabe que existe un Dios. Simplemente el ver un amanecer, el ver los árboles, el ver, por ejemplo, nosotros que respiramos oxígeno y sacamos, desechamos dióxido de carbono, y tú ves que los árboles agarran dióxido de carbono y sacan oxígeno. O sea, ¿cómo es algo tan perfecto? ¿Sí? ¿Cómo puedes ver algo tan perfecto que no fue una casualidad, que no fue porque una molécula ahí de la nada surgió? Vemos que hay un creador atrás de todo esto. Vemos que es un Dios, ¿sí? Y yo creo que todos entendemos que hay un Dios, pero como dice aquí, vamos a seguir leyendo, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Y esta palabra envanecer significa
se entontecieron, se pervirtieron, se fueron a la idolatría. ¿Sí? ¿Qué significa cuando cuando una persona no quiere tener en su vida a Dios? Es como que se entontece, se pervierte, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Cuando hay un muchacho que está dentro de su casa, los papás le ponen límites. Y imagínate que ese muchacho quiere irse a lo malo, pero el papá ahí está, oye, no, tú tienes que seguir reglas. Mientras está en la casa, está como que ahí, ¿verdad? No hace más. Pero ¿qué pasa cuando sale de la casa? Cuando ya no está bajo la protección del padre, ¿qué va a pasar? Se va a corromper, va a hacer todo lo que quiera y va a caer a veces hasta el fondo, ¿sí? Bueno, esto es lo que pasa con una persona que no toma en cuenta a Dios, ¿sí? Dios de una u otra manera siempre está tratando de ayudarte, tratando de protegerte de ti mismo, de las malas decisiones que tú puedas tomar, pero muchas veces, como dice aquí, nos entontecemos, ¿sí? En sus necios razonamientos, empiezas como que a pensar de otra manera, yo no necesito a Dios, eso es pura mentira, y empiezan a haber razonamientos, aún sabiendo que existe un Dios. ¿Por qué? Porque cuando te sientes enfermo, cuando sientes que vas a morir, ¿qué es lo primero que hacen? Señor, ayúdame. Pues no que no había un Dios, no que tú no necesitas a Dios. ¿Por qué en ese momento la gente empieza a pedirle a todo mundo, ora por mí, que Dios tenga misericordia de mi vida? Porque realmente existe un Dios y la gente lo sabe, pero cuando se sienten bien, cuando andan bien, aparentemente salud, pues ¿qué pasa? Juventud, podríamos decir también, hay una necedad en el corazón. La gente como que dice, los jóvenes, para los que están aquí, hay una necedad en el corazón. ¿Y qué pasa? El corazón, dice, fue entenebrecido, empieza la maldad, empieza el pecado. Tú piensas que vas a buscar más a Dios, más te alejas de Él, ¿sí? Empieza el pecado, empiezas a hacer el pecado en oculto, te juntas con otros que lo practican. ¿Y qué va pasando? Te vas metiendo y metiendo y metiendo hasta que ya tú caes en ese pecado, ¿sí? Ahora, imagínate que tú estudiaste, tienes una profesión y llegas a un cargo político y de repente a ti no te importa, tú practicas demasiado el adulterio. Si empiezan a decir, ¿sabes qué? Antes, por ejemplo, en Estados Unidos un adulterio era penado. ¿Qué pasa si tú practicas el adulterio y estás en un cargo político? ¿Qué vas a decir? No, ¿sabes qué? Esto es mucho, que no lo castiguen. ¿Qué va a pasar? Todo se empieza a corromper. ¿Qué va a pasar con esas personas que son homosexuales y llegan a un cargo político? ¿Qué crees que leyes van a poner? A favor. ¿Qué va a pasar con con toda la generación? Cada vez se va a ir corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo y más maldad. Y por eso es que nuestra sociedad está así como está. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque muchos del gobierno también aceptaban que esas personas estuvieran en el Estado, les daban como permisos para estar ahí. ¿Y qué pasa ahora? Vemos que en muchos lugares no pueden salir a las 9 de la noche porque ya los están golpeando, los están asaltando y la violencia está cada vez peor. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios, porque no quisieron tener en cuenta a Dios. ¿Y qué está pasando con nuestras generaciones futuras? ¿Cómo se están levantando? Bien, bien tremendas. Tú puedes ir, por ejemplo, a la preparatoria y no escuchas a una persona, a uno de los jóvenes que hablen con una palabra que no sea grosera. O sea, no sé cómo le hacen, pero todo lo que dicen tiene que haber una grosería en medio de lo que están hablando. O sea, es algo increíble. Por ejemplo, yo fui a la prepa y no había eso. O sea, no había ese tipo de lenguaje. Los maestros nos estaban marcando. No podíamos ir con un mechón blanco, güero y como quisiéramos. Había reglas. Ahorita ¿saben qué dicen los de la prepa? Por favor, papás, díganle a los jóvenes, pero ellos no pueden, como que les quitaron el poder, ya no pueden decirle de la prepa, a ver, el uniforme, a ver, el tenis, va zapatos, córtate el cabello, peínate, fájate. No, ya hasta tienen miedo de decirle algo al joven porque no va a hacer que
que tengan represalias. Y nos damos cuenta cómo se está corrompiendo y todo se está viniendo abajo. Y por eso Jesús decía, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y la verdad la maldad está a todo lo que da. Y todavía nos falta ver más. Dice 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, y yo creo que pongas atención en estas palabras que están en amarillo. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué significa? Que la persona estuvo practicando tanto y no quiere, que Dios le dice, bueno, está bien, vete. Y la persona en sus concupiscencias, en eso que practicó, ¿sí? En aquel pecado en el que más se deleitó, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues se va a ir con todo. Y tú sabes que un pecado es como una cadena, te agarra y luego viene otro y viene otro y viene otro. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el pecado como que no te sacia y tú quieres más y quieres más. Y el caso es que al rato estás bien metido, ¿sí? Por eso dice, por lo cual Dios los entregó, o sea, Dios los dejó, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, tampoco Dios no te va a obligar a que tú te vuelvas a Él, a que tú le ores, a que tú le busques. Eso es algo personal. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, o sea, llegaron a hacer actos que tú nunca lo podríamos creer tal vez, ¿sí? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrado y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Precisamente esto, ¿sí? Es tanta la maldad, es tanto que las personas no quieren nada con Dios, que esto es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo en la actualidad. Y Pablo se lo estaba diciendo a una iglesia, o sea, ¿por qué? Porque para que nosotros podamos abrir los ojos, para que nosotros podamos estar firmes, para que nosotros no se nos haga como que, ¿cómo se puede decir? Que no se nos haga común ese tipo de pecados. Que nosotros también como cristianos ya los estemos permitiendo, decir, pues no pasa nada, todo el mundo lo hace, ya es algo que se ve bien por la sociedad, lo aceptes. Realmente todo eso es pecado, realmente todo eso te aparta de Dios y nosotros debemos de estar firmes, ¿sí? Ver, ¿sí? También nosotros de estarnos guardando. ¿Por qué? Porque dice que es tanta la maldad que muchas veces, ¿sí? Vas a ser envuelto en todo eso, vas a perder el amor. ¿Y cuánto nosotros debemos de estar cuidando nuestro corazón? Como decía Jesús, de no caer en glotonería ni embriaguez de este mundo, ¿sí? Por eso es esto lo que le decía Pablo a los romanos, ¿sí? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada es una mente que se deja llevar por el instinto, que ya no se pone a ver las consecuencias, si está dañando a su esposa, a sus hijos. O sea, es una mente completamente distorsionada, ¿sí? Entonces, tú que estás aquí, que eres joven y que no conoces a Dios, si tú no buscas a Dios, tú puedes llegar a todo esto. Y muchas veces uno puede decir, yo no voy a hacer en eso, y terminas cayendo, ¿sí? Entonces, cuán importante es que tú veas que no es cualquier cosa el que tú estés rechazando a Dios en tu vida. Puedes llegar a caer, puedes llegar a cometer cosas que tú dices, nunca lo haría. Entonces, cuán importante es que veamos que ahorita hay tanta maldad y que nosotros debemos estarnos guardando para Dios, estar buscándolo con todo nuestro corazón.
como veíamos hace 2 domingos, cuán importante es que estemos escudriñando las Escrituras. ¿Por qué? Porque realmente en ella encontramos lo que Dios nos habla. Decía el hermano, cuando nosotros leemos, Dios nos habla a nosotros. Cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios. Entonces, si tú no estás buscando a Dios de todo tu corazón, si tú no estás siendo serio en buscar a Dios, ¿qué va a pasar con tu vida? La maldad te puede arrastrar. La maldad te puede abrazar, te puedes perder, ¿sí? Y eso es el peligro. Yo creo que por esta razón Pablo le estaba hablando a los romanos, porque si tú te pones a ver la historia de Roma, Roma era una ciudad bastante corrompida, ¿sí? Y Dios les hablaba a los cristianos, ¿para qué? Para que tuvieran cuidado de no caer en todo esto, de lo que Dios los había librado para que no volvieran a caer, ¿sí? Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañosos y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y aquí nos describe una persona que ha caído en una mente reprobada, ¿sí? Imagínate, sin afecto natural. Y es lo que estamos viendo, cómo los padres dejan a los hijos ahí botados en la basura, ¿sí? Un día me tocó ver una noticia donde en un río iba una bolsita negra flotando y la sacaron y era un niño que estaba ahí metido. Alguien lo aventó al río en una bolsa negra, lo habían amarrado y unos señores lo encontraron, lo rescataron. O sea, imagínate, ya para hacer ese tipo de maldad, ¿sí? O sea, antes eso no se miraba, pero como dice la Biblia, ¿sí? Han caído en una mente reprobada para hacer toda clase de cosas que no convienen. Y eso no estamos exentos, ninguno de nosotros, en no caer en estas cosas, si no estamos firmes, si no estamos buscando a Dios de todo nuestro corazón. Y es por eso que si tú conoces a Dios, cuánto más debe haber temor en nuestra vida y estar buscando a Dios con una seriedad. Y si no conoces a Dios, pues es momento que te acerques a Él, que pienses en tu vida, qué es lo que va a pasar con tu vida. Si tú tal vez ya estás en un pecado, ya te trajo consecuencias, ¿cuánto más debes de pedirle misericordia a Dios para que te ayude a salir de eso? ¿Por qué? Porque te puedes perder, ¿sí? Te puedes perder. Y yo quiero que leamos, bueno, voy a adelantarme tantito, a Romanos 2, 1 al 11, dice, lee esto, vamos a leerlo juntos, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad. ¿Cuántas veces tú escuchas a las personas, no, mira, es que aquel es ratero, aquel, y la persona está haciendo lo mismo? Pero la persona va a la iglesia y ya por eso dice, no, pues es que yo no estoy tan mal porque tan siquiera yo voy a la iglesia. Pero aquí dice, juzgas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿sí? Y dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ahí nos los deja bien claro. Si nosotros estamos practicando pecado, no vamos a ser salvos, no porque vengamos a una iglesia, no porque digamos que realmente nos arrepentimos, porque fuimos salvos incluso, ¿sí? Si nosotros empezamos a practicar algo que ofende a Dios, dice, ¿piensas que tú vas a escapar del juicio de Dios? La respuesta es no, ¿sí? Vamos a seguir leyendo, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, muchas veces tú dices, pero es que pues yo no me ha pasado nada, aquí estoy. Bueno, es porque Dios tiene
benignidad, paciencia contigo para que tú te puedas arrepentir, para que tú te puedas volver. ¿Sí? Por eso dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si te das cuenta, no menciona nada de que si le fue a la iglesia, que si se congregó, que si, o sea, no menciona nada. Lo que sí dice es que te va a pagar conforme a tus obras, a lo que tú hiciste, ¿sí? Y esto se lo estaba escribiendo, como te vuelvo a mencionar, a la iglesia de Romanos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto temor debe haber en nosotros? Que nosotros no vamos a tener como que, bueno, Dios ya me conoce, bueno, pues como que se va a hacer de la vista gorda y me va a dejar entrar. No, nada, ¿sí? Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Fíjate lo que le va a dar a aquellos que no quisieron, ira y enojo, ¿sí? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace, ¿qué dice aquí? Lo malo. Si tú haces lo malo, eso es lo que tú vas a obtener. O sea, no hay más. Dice, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, no porque, es que yo fui cristiano, acuérdate, Señor, que yo fui cristiano. No, pero hiciste lo malo, te volviste a la maldad, ¿qué va a pasar? Pues Dios no va a hacer acepción de personas. ¿Sí? Entonces, para que veamos lo grave del asunto, y vamos a leer en Isaías, que también en el Antiguo Testamento habla algo, dice Isaías 5 del 20 al 25. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y es lo que vemos ahorita, que muchas de las maldades, ya la gente dice, no, es que eso no tiene nada de malo, se aman. Lo importante es el amor, y es lo que están metiendo ese tipo de ideologías, ¿sí? Dice, hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podedumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Sí? Y dice que van a ser consumidos como rastrojo. ¿Cómo se consume un rastrojo? Nada más tantito le cae el fuego y no queda nada. Entonces, realmente es momento de que nosotros estemos meditando en nuestra vida cómo estamos delante de Dios. Como decía Pablo, es necesario que nos levantemos del sueño y cuando veis que aquel día se acerca, realmente vemos que muchas de las cosas que leímos, terremotos, pestes, guerras, están pasando. Posiblemente estamos en principio de dolores, pero ¿cuánto faltará para que Dios venga? Realmente puede venir hoy, puede venir mañana, o sea, estamos cerca, ¿sí? Y si Dios viene, ¿cómo te va a encontrar? Y tú que no quieres arrepentirte, no que quieres volver a Dios, si Dios viene en este momento, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo te va a hallar? Por eso es importante que veamos que la oportunidad que Dios nos está dando es ahora. No lo dejemos para después. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a haber un después, ¿sí? Y que no nos acostumbremos a ver que la maldad es algo normal, que aunque el gobierno y las leyes quieran ponerlo como que todo está bien, nosotros sabemos que eso está en contra de lo que Dios estableció, en contra de la familia incluso, ¿sí? Entonces, que podamos ser serios con todo esto, porque
Realmente muchas veces, aún como cristianos, nos podemos estar aligerando, podemos estar poniendo así como que apacentados, no pasa nada, y vemos que la maldad se está alzando. Entonces, cuán importante es que nosotros veamos que necesitamos a Dios, ¿sí? Dice Mateo 3, 8, 10, para los que no conocen a Dios, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué pasaba? En los tiempos de Juan el Bautista, mucha gente pues decía, pues es que yo soy hijo de Abraham, o sea, yo ya tengo el cielo ganado. ¿Y qué les decía Juan el Bautista? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, que tu vida realmente refleje que tú eres un hijo de Dios, que realmente tienes el cielo, ¿sí? Que realmente hay una conversión de corazón. No nada más decir soy hijo de Abraham, no nada más decir yo voy a la iglesia, no nada más decir es que yo desde chico, yo tengo cuna evangélica, como muchos dicen. Realmente lo importante aquí es que tu vida sea transformada por Dios, porque Dios es el único que cambia vidas. No una oración, es Dios el que cambia la vida, cambia tu corazón, ¿sí? Dice, y yo también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué fruto estás dando tú? ¿Qué fruto estás dando en tu vida? ¿Realmente hay ese fruto para Dios? ¿O el fruto que tú estás dando está mal? Pues dice aquí, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, ¿sí? Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Como te decía, no podemos confiarnos en decir, es que yo ya soy cristiano, es que yo ya conozco a Dios. Tenemos que estar buscando continuamente a Dios. Y si tú no has conocido a Dios, ¿qué tienes que hacer? Volverte a Él, buscarle con seriedad, ¿sí? No es un jugar al cristiano solamente. Si Dios no te salva, nadie lo va a hacer, porque Él es el único, ¿sí? Él es el único que te puede salvar. Entonces, ¿sí? Dice, su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, ¿sí? Entonces, temamos realmente, andemos, como decía Pedro, con temor y temblor, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente nosotros necesitamos estar buscando a Dios, necesitamos estar con esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede guiar, es el único que nos puede decir cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces, si tú no conoces a Dios, es momento para que tú te vuelvas a Él. No lo dejes para mañana, no lo dejes para después. No digas, bueno, tengo mucho tiempo, soy joven. Créeme que he visto niños jóvenes que han muerto, ¿sí? Y mueren a veces de repente que ni tiempo les da de poder arrepentirse. Entonces, busquemos a Dios seriamente. Realmente, si te das cuenta, esto Pablo se lo escribía precisamente a la iglesia de Romanos. ¿Por qué? Porque veía toda la maldad que había ahí. Para que los hermanos de allá tuvieran mucho cuidado con el pecado, para que estuviéramos, o sea, ahora sí, con los ojos bien abiertos, ¿sí? Porque a veces podemos como que entrar en una zona de confort y así, como que nos las llevamos. Pero hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque ¿qué le pasó a David cuando se quedó, cuando no fue a la guerra? ¿Qué le pasó? Se aligeró, estuvo ahí, cayó en pecado, luego cayó en uno peor y cuando ves, ya estaba completamente lejos de Dios. Si Dios no hubiera tenido misericordia de él, quién sabe qué hubiese pasado. Entonces, temamos a Dios, busquemos a Dios ahorita que tenemos la oportunidad y seamos serios en nuestra búsqueda. Seamos serios, si Dios nos marca algo que tenemos que dejar, pues hay que dejarlo. Algo que leía de un hermano que compartía y decía, si Dios te pide algo es porque es lo mejor para ti. Entonces, y es de una verdad, siempre lo que Dios nos pide es lo mejor para nosotros. Nunca nos va a pedir algo que nos vaya a afectar.
¿sí? Y a veces, aunque veamos que no salen las cosas como queramos, aún Dios sabe por qué, ¿sí? Entonces, yo te invito a que tú busques a Dios, a que analices cómo está, qué frutos estás dando, cómo está tu vida, ¿sí? Y que realmente puedas darte cuenta si estás caminando o no con Dios. Y si no estás caminando con Dios, búscalo, vuélvete, ahorita que hay esa esperanza. Entonces, que Dios te bendiga mucho, medita mucho sobre esto. Vamos a orar para despedir la reunión. Señor, cuánto, Señor, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, que pues nos ayude, Señor, porque como decía David, ¿quién podrá entender sus propios errores, Señor? Líbranos de los que nos son ocultos, Señor. Líbranos de las soberbias y estaremos libres de gran rebelión. Realmente ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ver, Señor, como decía Pablo, Señor, que ni él mismo se, se justificaba, Señor, sino que el que lo justificaba eres tú, Señor. Que nosotros realmente busquemos, Señor, pues esa aprobación tuya, no la de los hombres, no la de nosotros mismos, sino que podamos ser sensibles, Señor, a tu palabra, a lo que tú nos marques, a lo que tú nos muestres, Señor, porque tú eres el único, Señor, que siempre, siempre buscas nuestro bien. El corazón del hombre dice que es engañoso más que todas las cosas, Señor, pero realmente, Señor, tú eres un Dios de justicia, un Dios de verdad, un Dios, Señor, que vemos que estás al pendiente de cada uno de nosotros, que te interesas por nosotros y que siempre buscas nuestro bien, Señor. Que realmente, Señor, el día de hoy podamos ser muy sensibles a tu palabra, muy sinceros con cada uno de nosotros y podamos ver cómo estamos delante de ti, podamos analizar nuestras vidas y si algo no está yendo bien, Señor, ponernos a cuentas contigo, Señor. Pero, Señor, yo te pido que trates con cada persona de las que se encuentran el día de hoy aquí y que metas tu mano, Señor, Padre, que no se resistan a tu voz, Señor. Al contrario, Señor, que si están bien, que si ellos se analizan y se dan cuenta que está bien, qué bueno, Señor, que te sigan buscando aún más. Pero si no, Señor, que se puedan poner a cuentas ahorita que tienen esa vida, que tienen esperanza, Dios. En tu nombre, Padre, te lo pido, quédate con nosotros, síguenos hablando, Señor, síguenos ayudando. Padre, en tu nombre te lo pido. Amén, Jesús.